Gracias, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Como ustedes saben, el presidente de la República envió al Senado una iniciativa para reformar el artículo 123 y transformar las juntas de conciliación y arbitraje, las federales, las locales, en juzgados. Esto es una buena medida. Desde la discusión de la reforma laboral del 2012, yo establecí que si se pretendía una verdadera reforma laboral, tendríamos que entrarle al análisis del papel que han jugado las juntas de conciliación y arbitraje. Es un papel para controlar la negociación laboral, por supuesto. Es un papel que le permite al gobierno, a los gobiernos, ya sea el federal o los locales, tener el control de el fenómeno laboral en su conjunto. Y esto ha generado a través de los tiempos una perversión absoluta. En las juntas de conciliación y arbitraje se da actos de corrupción todo el tiempo. En algunos casos para beneficiar al patrón, o en la mayoría de los casos para beneficiar al patrón, y en algunos otros para beneficiar al trabajador, pero siempre media la corrupción. Entonces, estas juntas de conciliación no puede ser más lo que le permita al trabajador tener justicia laboral. En la iniciativa de Enrique Peña Nieto se transforman estas juntas a juzgados. Yo tengo una iniciativa que desde el 2012 está ahí en las comisiones y que trata de transformar estas juntas en un instituto, en un tribunal federal o tribunales locales, con un organismo autónomo, con reglas muy claras, que sea parte del Poder Judicial. Bueno, en esta iniciativa de Peña Nieto no aborda el tema tampoco de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no se atreve a tocarlo, lo deja intacto. Y el día de hoy justamente he presentado una iniciativa para la constitución del Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades. Que esta es una vieja propuesta que se tiene desde hace ya muchos años con diversos estudiosos, ¿verdad? Con diversos compañeros que han presentado de una u otra manera una idea similar. Recojo esta idea y la vierto para crear este instituto. Este instituto iría a sustituir a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que como ustedes saben el día de hoy, pues simple y sencillamente su trabajo ha sido el achicar cada vez más el salario de los trabajadores y es más bien un lastre para los trabajadores. Gran parte de que el salario mínimo en México esté en ese tamaño, por supuesto, pues se debe a esta comisión. Este Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades tendría una característica distinta a lo que es hoy esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Este sería un órgano autónomo, sería un órgano compuesto de 7 consejeros, 3 que serían representantes del sector patronal, es obvio que debe estar ahí representado el sector patronal, 3 representantes de los trabajadores y un representante de la Presidencia de la República. Pero aquí el asunto es cómo vamos a elegir a estos representantes, porque hoy la patronal manda
y cambia cuando quiere a sus representantes y lo mismo hace la parte sindical. Aquí no, porque aquí estaríamos pidiendo que fueran una propuesta de ternas por cada uno de estos 6 consejeros y el Senado de la República sería el responsable de elegir dentro de estas ternas a quienes estarían ahí. Estarían por 7 años, serían 7 consejeros por 7 años con atribuciones, con facultades muy claras que se desarrollan en la iniciativa. Esta parte de esta creación del Instituto Nacional de Salario Mínimo y Reparto de Utilidades vendría a complementar la iniciativa que tiene Enrique Peña Nieto aquí para transformar las juntas de conciliación y arbitraje en juzgados. Ambas estarían complementándose y sería un enorme avance, por supuesto, y estaríamos hablando incluso de acatar lo que la Organización Internacional del Trabajo ha estado pidiéndole al Estado mexicano en materia de derechos laborales. De eso se trata la iniciativa que hoy presento. Senador, le pregunta Gabriel Chantomila del periódico El Sol de México. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Aprovechando esta conferencia, esta presentación de iniciativa, senador, preguntarle ante la difícil situación financiera y económica del país, ¿cómo va a terminar el año el sector laboral en materia de salarios? Si consideramos la paridad peso-dólar, la inminente inflación que se supone va a crecer y el aumento de precios y tarifas de servicios públicos y de transporte. Bueno, como ustedes saben, el salario mínimo trae un rezago ya muy alto, ha perdido en los últimos años más del 70% de su poder adquisitivo y por supuesto que este problema del dólar, ahora a 20 pesos, pues le va a afectar al trabajador definitivamente, los precios suben, el salario no sube. Como ustedes recuerdan, hemos hecho algunas otras acciones para quitar el pretexto que se tenía para no incrementar el salario mínimo. Ya se desindexó el salario y ahora no hay ese pretexto. Para esta próxima negociación de salarios tendría que haber, por supuesto, un incremento sustancioso para el salario. Hemos hablado de casi 150 pesos al día como el primer escalón para el salario mínimo, para empezar a recuperar ese poder adquisitivo. Vamos a ver qué se hace. Pero justamente aquello de la desindexación del salario mínimo, esa iniciativa de Peña Nieto, más esta iniciativa de este instituto, me parece que vendrían a complementar todo lo que requiere la clase trabajadora. Va a terminar muy mal este año la clase trabajadora, la clase que sí está viviendo o sobreviviendo con el salario mínimo. Va a terminar todavía peor de lo que se tiene hoy, por supuesto. Sería todo, senador, no tenemos más preguntas. Muchas gracias.